Buenos días, me llamo Norberto Rodríguez, soy neurólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, en las Islas Canarias. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este cuarto simposio iberoamericano en relación con el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer describió el primer paciente con enfermedad de Alzheimer en 1907 y hoy en día la enfermedad de Alzheimer es la demencia diagnosticada con mayor frecuencia. En el momento actual afecta a una población mundial de más de 47 millones de personas y la proyección para 2050 es que afectará a unos 130 millones. Si se considera el deterioro cognitivo leve o ligero como una fase previa, pero que en la mayoría de las ocasiones forma parte del continuum propio de la enfermedad de Alzheimer, estas cifras podrían fácilmente duplicarse. Como es conocido también, aproximadamente el 95% de los casos de enfermedad de Alzheimer se consideran esporádicos, mientras que en un 5% restante tienen un patrón de herencia familiar y se vinculan con mutaciones que siguen un patrón de transmisión autosómico dominante en el gen de la proteína precursora de amiloide o en las presenilinas 1 y 2. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo estrechamente ligado a la edad y cuya prevalencia se incrementa de manera exponencial a partir de los 65 años. Por otra parte, es un proceso con un prolongado periodo de latencia en el que, aunque se está produciendo el depósito de proteínas anormales y la acumulación de cambios patológicos a nivel estructural, aún no se ha alcanzado el umbral para las manifestaciones clínicas. Tampoco es una entidad homogénea desde el punto de vista del sustrato patológico, sino que en la mayoría de los casos las lesiones características de la enfermedad de Alzheimer, como las placas amiloides o los ovillos o marañas neurofibrilares, coexisten con cambios vasculares o depósitos de otras proteínas anormales como la alfa-sinucleína o la TDP43. Como se ha señalado, es un proceso multifactorial en el que se puede identificar una serie de características o factores no modificables como la edad, el sexo o el alelo E4 de la polipoproteína E y otros que se consideran modificables y que tienen que ver con hábitos y antecedentes de vida. Por ejemplo, el bajo nivel educativo, los factores de riesgo vascular como la hipertensión o la diabetes, la pérdida de audición, el aislamiento social, el tabaquismo, el consumo no adecuado de alcohol, la obesidad, la depresión, la inactividad física y los propios traumatismos cráneoencefálicos. En base al conocimiento de estos factores de riesgo y particularmente con la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se ha propuesto con un enfoque de salud pública que la implementación de intervenciones preventivas primarias o secundarias para la adecuada promoción y tratamiento de estos factores de riesgo podría evitar o retrasar entre el 30 al 40% de los casos de demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, es cierto que desde un punto de vista más terapéutico y más centrado en la fase sintomática de la enfermedad de Alzheimer, podemos reconocer históricamente dos periodos principales que se han basado en dos hipótesis etiológicas distintas. El primero, denominado el de la hipótesis colinérgica, y el segundo, más reciente, conocido como la hipótesis amiloide. Brevemente podemos decir que a partir del conocimiento de que en los cerebros de sujetos fallecidos con enfermedad de Alzheimer había un déficit de colina acetiltraferasa, que es una enzima esencial en la síntesis de acetilcolina y que además se localizaba particularmente este déficit enzimático en aquellas estructuras más relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, como el hipocampo, la amígdala o el córtex. Por tanto, la idea, la hipótesis que surgía era que si se lograban restituir los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor esencial en los procesos de atención y memoria, se lograrían paliar los efectos asociados al déficit. Esta propuesta dio lugar a la síntesis de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima principal encargada de la degradación de la acetilcolina en la hendidura sináptica y que aún a día de hoy constituyen la base del tratamiento de la demencia causada por la enfermedad de Alzheimer. Estos fármacos son el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. Se consideran como grupo que tienen un efecto sintomático sobre la memoria y la atención, pero que no son modificadores del curso de la enfermedad. Posteriormente, y a día de hoy, y a pesar de una ineludible amplia controversia, la hipótesis más ampliamente promovida para explicar la patogenia de la enfermedad de Alzheimer es que el daño neuronal está causado por los cambios, por las alteraciones en el procesamiento de la proteína precursora de amiloide y la acumulación del denominado péptido beta amiloide
debido al fracaso del cerebro, de sus mecanismos del cerebro para limpiar este péptido amiloide. El péptido amiloide fue aislado por primera vez de los cerebros post-mortem de sujetos con enfermedad de Alzheimer y también de personas con síndrome de Down en torno al año 1984. Posteriormente, en 1991, se describió una primera familia con una forma hereditaria de enfermedad de Alzheimer relacionada con una mutación en el gen de la proteína precursora de amiloide. Y la suma de todos estos hallazgos dio lugar a que Hardy y Alsop, también en esta misma fecha, en 1991, elaboraran la primera proposición de la conocida como hipótesis amiloide. Posteriormente también se reconoció el papel del alelo E4 de la ApoE como un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer esporádica que fundamentalmente incrementaba la toxicidad del péptido amiloide. ¿Cuál es el argumento terapéutico elaborado a partir de esta conocida hipótesis amiloide? Que neutralizar los agregados de amiloide en el cerebro detendría la cascada patológica y por tanto el proceso de daño sináptico y muerte neuronal. Cabe decir que tras unos primeros intentos en los que se promovieron estrategias de inmunización activa que habían funcionado muy bien en el modelo de ratón, pero que fueron suspendidos en humanos por las reacciones inflamatorias graves con edema y hemorragias que provocaban, se cambió a una estrategia basada en la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales frente a residuos específicos del péptido amiloide. A día de hoy, se ha recogido el desarrollo de 7 anticuerpos monoclonales frente a beta amiloide, que se dividen en 2 generaciones, los de primera generación, vapineuzumab, solaneuzumab y creniuzumab, y los de segunda, gantenerumab, aducanumab, lecanemab y donanemab. De estos 7, únicamente 3 han alcanzado resultados positivos en las variables clínicas. Del primero que vamos a hablar brevemente, el de aducanumab, es un anticuerpo con una afinidad frente a las placas y los oligómeros de beta-amiloide que se evaluó en 2 ensayos clínicos controlados gemelos. El primero de ellos, denominado EMERGE, demostró diferencias en el endpoint primario cognitivo, pero en el segundo no se alcanzaron estos resultados significativos. Aún así, fue aprobado en medio de controversia por la FDA y a pesar de eso, en la actualidad ha sido prácticamente retirada su comercialización por la propia compañía farmacéutica. Con posterioridad, los otros 2 anticuerpos monoclonales, que además son de desarrollo y comercialización en algunos países muy recientes, son el lecanemab y el donanemab. El lecanemab es un anticuerpo monoclonal específico frente a las protofibrilas solubles de beta-amiloide, que son más tóxicas que los oligómeros o las fibrillas insolubles. El ensayo Clarity, que es el ensayo pivotal en el que se evaluó la eficacia y la seguridad del lecanemab, fue un ensayo clínico aleatorizado en fase 3 de 18 meses de duración en el que se comparó la administración de 10 miligramos de lecanemab en infusión endovenosa quincenal frente a placebo. El ensayo clínico se desarrolló en personas con evidencia de enfermedad de Alzheimer por biomarcadores y con una edad entre los 50 y los 90 años. La variable principal fue el cambio en la CDR suma de boxes, que es una batería con un rango que va entre los 0 y los 18 puntos. Se reclutaron 1.795 participantes que se dividieron en 2 brazos. En la variable primaria, lo que se pudo demostrar es que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el CDR suma de boxes, pero de 0,45 puntos a favor del grupo activo, del grupo tratado con lecanemab. En las variables secundarias fue muy llamativo el cambio en el PET de amiloide, y aunque también hubo diferencias tanto en la escala cognitiva como en la escala funcional, estas fueron muy modestas. En estas gráficas podemos apreciar las diferencias tan marcadas en el que choca, por decirlo así, los resultados obtenidos en la variable secundaria relacionada, por decirlo así,
más con el marcador biológico, que es el PET de amiloide, en el que fue una expresión coloquial, de alguna forma lecanemab limpió el cerebro de amiloide de los sujetos en el brazo activo, pero que sin embargo en contrapartida, si enfrentamos los resultados del PET de amiloide con lo que fueron, lo que se logró en las variables clínicas, realmente llama la atención lo espectacular del marcador biológico y lo modesto de las variables, de los resultados obtenidos en las propias variables clínicas. Por lo que se refiere a los datos de seguridad, los efectos adversos más comunes en el grupo de lecanemab fueron bien tanto las reacciones relacionadas con la propia infusión, que llegaron a afectar a prácticamente una cuarta parte de los sujetos incluidos en el grupo de lecanemab, y a las áreas. ¿Qué son las áreas? Las áreas son alteraciones en la imagen relacionadas con el amiloide. Y hay de dos tipos. Están las que son de tipo edema y las que son hemorrágicas. Bueno, pues en el grupo de tratamiento con lecanemab, las áreas hemorrágicas afectaron hasta el 17,3% de los pacientes en el brazo activo y las áreas de edema hasta el 12,6% de los pacientes en el brazo con lecanemab. Enfrente tenemos que prácticamente estas áreas sucedieron con una frecuencia muchísimo menor en el grupo placebo. Por otra parte, también tenemos que señalar, y esto es importante, que tanto las áreas con edema como las áreas hemorrágicas fueron numéricamente menos comunes entre los no portadores del alelo E4 de la ApoE y que por tanto se dieron más frecuencias y además se dieron con más frecuencia en los que eran homocigotos que en los heterocigotos para este alelo E4 de la ApoE. El siguiente anticuerpo que tenemos que hablar, como comentamos antes, es el donanemab. A diferencia del lecanemab, donanemab es un anticuerpo monoclonal que está específicamente dirigido contra la forma insoluble del beta-amiloide, que solo está presente en las placas cerebrales. Donanemab realmente lo que promueve es la eliminación de la placa a través de una fagocitosis mediada por microglía. Este ensayo clínico tuvo un diseño similar al de lecanemab. Se seleccionaron 1.736 participantes, también con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con confirmación biológica por biomarcadores, y la administración de donanemab fue en infusión intravenosa cada 4 semanas. El resultado principal en este caso fue el cambio en la puntuación integrada de la escala de calificación de la enfermedad de Alzheimer, que realmente es una escala combinada cognitiva funcional y que tiene un rango que va de 0 a 144 puntos. Bueno, pues a los 18 meses la diferencia fue de 2,92 puntos a favor de donanemab en comparación con el placebo. De forma similar a lo que había pasado con lecanemab, el efecto de donanemab sobre el depósito de amiloide en el PET fue espectacular, eliminando casi por completo las placas de amiloide en la mayoría de los sujetos del brazo activo. Por lo que se refiere a los eventos de seguridad, también los resultados son prácticamente superponibles a los de lecanemab. Las áreas, los eventos de imagen relacionados con el amiloide ocurrieron en 205 participantes, que supusieron también una cuarta parte de los incluidos en el grupo de donanemab, mientras que son el 2,1% del grupo placebo. Y las reacciones relacionadas con la infusión ocurrieron en 74 participantes del grupo de donanemab y prácticamente en ninguno, únicamente en 4 del grupo relacionado con placebo. Por tanto, y como un primer resumen, podemos decir que tanto lecanemab como donanemab han resultado muy eficaces removiendo los depósitos de amiloide cerebral, pero la respuesta clínica de ambos, aunque significativa, ha sido muy modesta. Por otra parte, ambos se han asociado a efectos adversos significativos que probablemente son más frecuentes en la subpoblación de pacientes portadores del alelo E4 de la ApoE. Para poner estos datos en perspectiva, podemos hacer una primera comparación con lo que fueron los resultados obtenidos con los ensayos clásicos
pues con donepezilo, que es un fármaco inhibidor, como todos conocemos, de la acetilcolinesterasa y uno de los primeros fármacos disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y que lleva ya más de 20 años en el mercado. Sin embargo, comparando ambos estudios y además con la misma escala, que es con la CDR suma de cajas, realmente los resultados con donepezilo fueron mejores que los resultados obtenidos con lecanemab. La diferencia a favor del grupo activo con donepezilo casi alcanza los 3 puntos, mientras que con lecanemab queda en 1,4 puntos. Se ha intentado definir, es decir, es evidente que hay un efecto estadísticamente significativo. Todas las P's son menores que de 0,05. Eso es evidente. Sin embargo, que sean estadísticamente significativas no es exactamente equivalente a que los cambios sean clínicamente relevantes, por decirlo así. Se ha realizado un trabajo considerable en la definición de lo que se conoce como la diferencia mínima clínicamente importante. En la diapositiva aparece con las siglas MCID, pues está tomado del inglés, y que podría definirse como el cambio más pequeño que un paciente puede percibir. Se ha considerado que para la CDR, suma de cajas, el número sería de 1 para el deterioro cognitivo leve y de 1,6 para demencia leve. Y para la escala IADRS, este número, que fue la que se empleó para el caso del estudio del donanemab, por recordarlo, este número es de 5 para pacientes con deterioro cognitivo leve y de 9 para pacientes con demencia leve. Por tanto, los cambios promedios de en torno a 3 en la IADRS y de 0,5 en el CDR suma de cajas probablemente sean muy poco, que fueron los resultados comunicados en los ensayos de lecanemab y de donanemab, probablemente sean muy poco perceptibles para los pacientes, sus familias y sus médicos. Tampoco se puede decir que cuenten con un perfil óptimo de seguridad. En un resumen a grandes rasgos, en el estudio de lecanemab, hasta el 45% de los participantes en el brazo activo tuvieron efectos adversos relacionados con el tratamiento, con casi 1 de cada 4 pacientes desarrollando un área bien de edema o bien de sangrado cerebral, que resultó grave en algunas personas. Con donanemab, los resultados fueron incluso más llamativos, pues hasta el 89% de los participantes en el brazo activo tuvieron efectos adversos relacionados con el tratamiento. Y en 1 de cada 3 aproximadamente se presentaron edema o sangrado cerebral. Por otra parte, no se puede minusvalorar el edema cerebral, aunque este sea sintomático, porque hay estudios que lo han relacionado con un avance, con una mayor progresión de lo que es la atrofia cerebral. Por tanto, podemos hipotetizar que de alguna forma el edema está promoviendo la pérdida sináptica y la muerte neuronal. Desde otro punto de vista, los estudios de coste-efectividad hasta ahora los realizados no han demostrado beneficios en el uso del lecanemab frente al tratamiento estándar. Y únicamente podría plantearse su recomendación si el coste asociado al anticuerpo fuera inferior a $5.000 por persona año. Sin embargo, en la actualidad conocemos que los costes económicos del lecanemab, por lo menos en los Estados Unidos, según los datos de Medicare, exceden los $25.000 por persona año. Por otra parte, son fármacos complejos de administrar. La selección de casos requiere un diagnóstico basado en biomarcadores, bien de PEG o de líquido cefalorraquídeo. Y aunque habrá que evaluar en un futuro el papel de los nuevos biomarcadores en sangre, supone una presión en la gestión de los casos, ya que el diagnóstico debe ser lo más precoz posible. También requieren la realización de resonancias magnéticas secuenciales antes y después de la administración de los anticuerpos, y la administración debe efectuarse en un entorno controlado como un hospital de día. En resumen, los nuevos anticuerpos monoclonales lecanemab y donanemab no mejoran la cognición. Podrían decirse que reducen el deterioro, pero en una magnitud posiblemente menor que el donepezil y por debajo del umbral individual de percepción para la mayoría de los pacientes. Además, el perfil de seguridad es cuanto mínimo preocupante. La ventaja de estos nuevos medicamentos podríamos decir que está más relacionado con la posibilidad teórica de que estén modificando la enfermedad, pero sin embargo, esta posibilidad teórica a día de hoy no está relacionada, no está asociada o no puede decirse que esté en relación con una compensación real del riesgo costo-beneficio.
Muchas gracias por su atención. Espero que esta charla, esta presentación sobre todo, sirva para la reflexión sobre esta nueva época que se abre. Yo creo que es esperanzadora, pero que en general tenemos que seguir manteniendo un enfoque crítico, tanto por lo que puedan ser las repercusiones en los pacientes, sobre una escala mayor con lo que podrían ser las propias repercusiones sobre los sistemas sanitarios. Muchas gracias de nuevo y hasta otra ocasión.